Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es domingo 3 de octubre. Qué bendición es poder levantarnos con todo el ánimo y el deseo de poder estudiar la palabra de Dios y compartirla con cada uno de ustedes. Así es, amor, qué bendición que podamos un nuevo día disfrutarlo de la mano de nuestro Dios y acompañados de todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. Así que vamos a estudiar con ustedes Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. El ministerio de Moisés, el título de la lección para el día de hoy. Y nuestro texto para memorizar lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En toda la Biblia se siente la presencia de Moisés, y aunque no solo se menciona hasta Éxodo capítulo 2 versículo 2, él escribió el libro de Génesis, la narración autonarrativa y fundamental de Dios sobre quiénes somos, cómo llegamos aquí, por qué las cosas están tan mal y aún así por qué podemos tener esperanza de todos modos. La creación, la caída, la promesa de redención, el diluvio, Abraham, el evangelio, todos tienen sus raíces en Génesis y su autor fue el profeta Moisés. Es difícil medir adecuadamente la influencia que este hombre, para nada perfecto, pudo ejercer para Dios porque amaba al Señor y quería servirlo. Vamos a leer Éxodo capítulo 32 versículos 29 a 32, que registra la conversación entre el Señor y Moisés después del terrible pecado del becerro de oro. ¿Qué percepción nos da esta historia sobre el carácter de Moisés y por qué, a pesar de los defectos que tuvo, el Señor pudo usarlo de una manera tan poderosa? Éxodo capítulo 32 versículos 29 al 32. Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué percepción nos da esta historia sobre el carácter de Moisés y por qué, a pesar de los defectos que tuvo, el Señor pudo usarlo de una manera tan poderosa? Aquí vemos que Moisés realmente ama a este pueblo. Lo amó desde el momento en que él pudo hacer algo para defenderlo. Lastimosamente, los planes no salieron como él pensaba. No era a la forma de Moisés, con la fuerza, con la violencia de su propia mano, sino que era con el poder de Dios. Desde ese momento Moisés empezó a amar a este pueblo, a tener paciencia y amor por él, y a interceder por el pueblo, tanto así de que era capaz de interponer su vida por la del pueblo. También vemos que parece que Moisés es un poco manipulador con Dios, como si eso fuera posible. Yo pienso que tal vez Moisés le dice: pongo mi vida en lugar de ellos, para que Dios comprendiese hasta qué punto Moisés está dispuesto a servir a Dios para salvar al pueblo, para que Dios conociese cuál era su compromiso con el pueblo de Israel. Y el Señor amó la actitud de Moisés porque es precisamente lo que él hace por nosotros. Pone su vida para salvarnos a pesar de los pecados que hemos cometido. Amén. Aunque Moisés no tuvo nada que ver con el pecado del pueblo, trató de interceder por este pueblo pecador e incluso estuvo dispuesto a perder su alma por ellos. Curiosamente, en Éxodo capítulo 32 versículo 32, cuando Moisés le pide a Dios que perdone sus pecados, el verbo en realidad significa cargar. Por lo tanto, Moisés, al entender la gravedad del pecado y lo que se necesita para expiarlo, le pidió a Dios que cargara con el pecado de ellos. Y eso se debe a que esta es la única manera, en última instancia, en que cualquier pecado puede llegar a ser perdonado. Por lo tanto, al principio de la Biblia tenemos una poderosa expresión de sustitución, en la que Dios mismo, en la persona de Jesús, llevará sobre sí todo el pecado y el castigo de nuestro pecado. El camino predeterminado de Dios para la salvación de la humanidad, mientras permanezca fiel a los principios de su gobierno y su ley.
De hecho, muchos siglos después, Pedro escribió acerca de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, como lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Mientras tanto, lo que vemos en esta historia de Moisés y su reacción ante el pecado del pueblo es a Moisés en el papel de intercesor en favor de un pueblo caído y pecador, un precursor de lo que Jesús también haría por nosotros, de acuerdo con Hebreos capítulo 7, versículo 25. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Dispuesto a perder su propia alma por su pueblo? Reflexiona en las implicaciones de esas palabras. ¿Qué podemos aprender de ellas sobre lo que significa amar verdaderamente a los demás? Yo me pregunto si Moisés entendía el verdadero significado de esto, de poner su alma o su vida en favor del pueblo. O sea, muchas veces quizás apresuradamente decimos cosas como esta sin entender, digamos, sus implicaciones. Sin embargo, aquí vemos un amor desinteresado, vemos un amor entregado 100% a la misión que él tenía, pero más que la misión yo pienso que los veía como sus hijos, como sus hermanos, como la gente que él realmente amaba de todo corazón. Y estar dispuesto a hacer esto realmente es un amor que proviene de Dios, o sea, no es un amor humano, porque el ser humano siempre se aferra a la vida, el ser humano por naturaleza es egoísta, y vemos que Moisés, esa comunión que tenía con Dios, ese contacto que tenía con Él, hizo de él una persona dispuesta a servir hasta el punto de ofrecer su vida en rescate de los demás. También aquí, amor, puedo notar el papel de Moisés representando lo que Jesús hace por nosotros. Es bien interesante ver que Moisés fue tan moldeado por Dios que él vio todo el proceso del pueblo desde la salida de Egipto y vivió con ellos tantas experiencias y tuvo que cargar tanto al pueblo como si fuera suyo, su propia responsabilidad, que a él ya le dolía el pueblo. Tanto era que él no veía motivo o razón para seguir vivo o para continuar si el pueblo todo se iba a perder. Entonces, ¿él qué propósito tenía? Él ya sentía el propósito de su trabajo, de ser el profeta de Dios, como llevar ese pueblo victorioso a la meta. A la Canaán terrenal. Exactamente. Entonces vemos el papel de Jesús en Moisés, en este caso. Y es muy bonito saber que esto lo hizo un hombre. Ahora, ¿cuánto más hace Jesús por nosotros? ¿Cuánto más Él pone su vida, pone su ser entero frente al Padre para interceder por cada uno de nosotros? Creo que es importante que nosotros entendamos este papel de Moisés porque nosotros mismos deberíamos estar cumpliendo este papel con otras personas. Amén, nos debería importar la salvación de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, sus amigos, de la gente alrededor, tanto como le importó a Moisés la vida y la salvación del pueblo. Pero, ¿qué nos falta para poder llegar a eso? Porque estoy segura que en este momento muchos de los que estamos escuchando o haciendo esta lección no nos sentimos así por los demás. Yo creo que lo que nos está haciendo falta ahora, hermanos, es tener más comunión, más cercanía con las personas, con aquellos a quienes les compartimos la palabra para realmente orar a Dios así. Señor, te ruego por te ruego que me ayudes, y mirar la manera y luchar por la salvación de otros, que nos duela también. Amén, así es, y ese amor solo proviene de Cristo Jesús, y a la medida que estemos en comunión con Él, el Señor pondrá amor en nosotros por las almas que perecen sin Dios. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección por el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Te esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios te bendiga.